Muy buenos días, Magíster María Teresa Palmer Sánchez. Esta mañana nos encontramos estudiantes de psicología de la Universidad Tecnológica del Perú. Me presento, soy el alumno Pedro Grimaldo Clausales. Soy la alumna Sasha Stephanie Quiroz Sáenz. Y quienes habla, Orna Correa Dairon Emerson. Eh, esta entrevista, que viene a ser autorizada por su persona, en la cual va a ser grabada, nos gustaría para iniciar más que todo con unas preguntas dentro de la carrera de psicología, que es la carrera que usted ha elegido. Una de las preguntas es, ¿por qué eligió esta carrera de psicología y qué llamó la atención de esta misma? Bueno, primero, buen día con todos ustedes, agradezco su presencia, es de mucho interés también que ustedes se preocupen desde ahorita en conocer esta maravillosa carrera. Bueno, a mí lo que me gustó, lo que me impulsó a estudiar esta carrera es básicamente que al comienzo no sabía qué hacer con respecto a una profesión, o sea, de pronto no sabía qué carrera elegir, entonces me llevaron a una persona, en este caso una psicóloga del Hospital Nailán, y me empezó a mencionar y a bueno, orientarme con respecto a un test de orientación vocacional. Pero más que el desarrollo de la entrevista, me gustó el trato que ella me dio y cómo me orientó. Entonces, en mi mente estuvo, yo quiero ser como ella, ¿no? O sea, como que todavía no tenía muy claro la psicología en sí, porque mucho antes, pues, solamente existía pues en Lima y solamente una de las universidades o hasta dos acá en Chiclayo. Entonces me llamó mucho la atención cómo es que ella llegaba a mí y decía, o sea, cómo una persona que no me conoce puede llegar a que yo pueda tomar una decisión correcta. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que es la carrera que yo quería. Entonces como que dije, incluso dentro de los resultados sí me salían las carreras de letras, por ahí me salía sociología, casi al último me salía psicología, pero era algo que en ese momento nació, como que dije, eso tengo que estudiar. Entonces fue así que yo tomo la decisión de estudiar psicología, ¿no? Y es, creo que, o no creo, considero que es una carrera que llena mis expectativas, ¿no? Entonces es lo que considero. Muchas gracias. Realmente sí, realmente esta información nos ayuda mucho tanto a nosotros y los estudiantes de psicología, porque esta carrera ayuda mucho, más como usted dice, ¿no? De cómo saber llegar a las personas, porque una característica de esta carrera es que es empática y más que todo es muy íntegra. Una de las otras preguntas, curiosidades que tenemos, no sé si nos podría decir, ¿qué impacto ha tenido esta carrera de psicología dentro de su vida? Mucha, definitivamente, porque ya ustedes lo van a vivir en el proceso. Cada clase que ustedes tengan van a permitirles a ustedes poder decir, wow, o sea, quizás por eso soy así, o quizás por esto, o entender el porqué de la mente humana, o sea, cómo es que funciona la mente. Entonces, definitivamente que sí, o sea, sí tiene un impacto en la vida del profesional, porque te ayuda a entender el porqué de tu manera de ser, de pensar, de actuar, o sea, y va descubriendo cosas. Es más, te vas a autoaplicar los test, ¿no? Un tanto como para que te conozcas y sepas realmente quién eres, porque finalmente eso te va a ayudar a ti también a poder especializarte y poder desempeñarte en el área donde tú decidas, ¿no? O sea, eso sí te va a ayudar a ti y te ayuda en el ámbito también familiar, personal, laboral, o sea, de hecho que sí va a tener una influencia bastante marcada, porque definitivamente te va a permitir a ti poder entender las cosas de tu vida, ¿no? Porque hay a veces, no, podría decir mitos, ¿no? Pero dicen, no, el que elige la carrera de psicología es porque ha tenido algo en su vida. Bueno, de repente sí, pero aquellos que no, también podrían ayudarlos a entender su manera de ser. Entonces, eso que creo yo o considero que debería ser, ¿no? Listo, muchas gracias por esa información, realmente que sí, más que todo nos ayuda a reflexionar. Bueno, a continuación creo que damos inicios a unas preguntas a las cuales están programadas, que es sobre los procesos cognitivos. Pedro, no sé si nos permites con la primera pregunta. Primeramente yo le quisiera preguntar, ¿qué son los procesos cognitivos y cuál es su importancia en la mente humana? Mira, los procesos cognitivos son operaciones mentales que ayudan a procesar la información dentro de nuestro cerebro. Es aquello que nos permite a nosotros hablar, ¿ok? Interpretar, pero en sí existe una división, ¿no? Pero básicamente es operación mental que nos ayuda a que procesemos la información para nosotros poder tener algún tipo de actividad, cualquiera que elijamos. Muchas gracias.
La segunda pregunta es, ¿cuáles son los principales procesos cognitivos y cómo se interrelacionan entre sí? Ya, mira, yo siempre, cuando estaba en la universidad, siempre trataba de relacionarlo con mnemotecnias, ¿no? Entonces, algo que me quedó muy marcado de esos procesos cognitivos es el PAME, ¿no? Percepción, atención y memoria. Entonces, se los transmito a ustedes. Nosotros lo llamábamos sensopercepción, que es la capacidad que podemos nosotros tener de captar la información a través de nuestros sentidos y poder procesarla, ¿no? La atención es todo aquello que nosotros fijamos hacia un determinado, de repente, audio, de repente hacia un estímulo y lo procesamos y lo interpretamos. Y obviamente pues que la memoria nos ayuda a nosotros a almacenar la información. Y bueno, ya luego les voy a explicar también un poco de cómo es que esto tiene una repercusión total en nuestra vida, ya hablando de trastornos en sí, pero ya más adelante tal vez les pueda explicar, ¿no? Pero sí, básicamente los básicos son esos, ¿no? Los superiores, por así decirlo, tenemos el aprendizaje, la motivación, el pensamiento o el procesamiento del pensamiento. Entonces, pero los básicos y cómo se interrelacionan es con respecto a cómo captamos la información y según eso nuestro cerebro empieza a interpretar. Entonces, ya para un tanto cerrar la idea, es para mí estos procesos básicos, ¿no? El PAME, ¿no? La percepción, la atención y la memoria. Nos está mencionando lo que es la percepción y la atención. ¿Cómo cree que usted influye dentro de todo en los procesos cognitivos? Ya, mira, bueno, definitivamente para nosotros procesar la información, lo básico es tener esta captación de la información y eso lo logramos con la percepción. Pero antes de la percepción tenemos que atender y nosotros en nuestro cerebro tenemos algo que se llama hiperfoco, que es donde nosotros fijamos toda la observación y todos estos aspectos, captamos y si hay una influencia porque necesitamos de la atención y de cómo percibimos lo que hay a nuestro alrededor para que se produce el proceso, lo que llamamos pensamiento. O sea, yo primero atiendo, proceso y surge el pensamiento. O sea, que sí definitivamente tiene una influencia, porque te permite a ti poder tener la información a la totalidad. Y necesitamos de estos procesos básicos como la atención, la percepción y también la memoria, como te decía anteriormente, para nosotros poder procesar la información. Porque imagínate que no tengamos estos dos aspectos determinados o marcados, o sea, no surgiría el pensamiento, porque no atiendes, porque no entiendes, entonces no hay un hiperfoco. Entonces yo pienso que sí influye definitivamente. Muchas como gracias. parte de... Otra pregunta que yo le quisiera hacer es ¿cuál es el papel de la memoria en los procesos cognitivos y cómo afecta en nuestro pensamiento y toma de decisiones? Ya, justamente es lo que te refería al inicio, y qué buena pregunta la que me has realizado. Mira, cuando nosotros tenemos un proceso de cualquier tipo, lo almacenamos, si a nosotros nos interesa. Principio básico de la psicología, que cause dolor o que cause placer. Yo les pregunto a ustedes se deben acordar de su mejor maestra en el colegio, porque causa una emoción, un contenido, un impacto, entonces la recuerdan. Pero también recuerdan al profesor más malo, ¿correcto? Entonces surge esta influencia también en este aspecto que tú me estás refiriendo. O sea, la memoria cumple un papel importantísimo en nuestra vida. Entonces, la memoria es solamente recordar la información ya recibida. O sea, es un proceso tan maravilloso que nos da la mente de poder tratar de entender y recordar todo lo vivido. Incluso en todos los aspectos, no solamente en el aspecto personal de recordar algún evento emocional, sino también académico. Porque a veces se nos pasan los exámenes que nos olvidamos. ¿Pero por qué creen ustedes que nos olvidamos? Porque no le dimos el debido interés o atención. O sea, no hay un interés, no hay una atención y la información como que sale y no la guarda la memoria. Entonces, definitivamente que sí tiene un impacto y influye en todos los aspectos porque nosotros tenemos pacientes en base a la memoria. Porque si no, no viviera el trauma, no existiría el trauma. O sea, el paciente viene y recuerda y ese proceso de recordar, te la memoria. Entonces, nuestro trabajo
es tratar de poder moldear estos aspectos. Nosotros lo llamamos pues una biodescodificación o de pronto pues un resetear de mente para poder sacar esa información almacenada que le está causando daño y poder que ella o él haga sus actividades diarias. Entonces, ¿no? Como que por ahí. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las diferencias entre los procesos cognitivos conscientes e inconscientes? Mira, hay una, ¿cómo te puedo decir? Una controversia en esto del consciente, del inconsciente. Para un tanto detallar, la conciencia es la parte real, es lo que percibimos a través de nuestros sentidos y que se controla. El inconsciente no. El inconsciente es la parte que tenemos que no, para empezar, no se controla, o sea, que no la puedes controlar porque es el impulso, ¿no? Es lo que haces, como a veces dicen, sin pensar, ¿no? Entonces, yo considero que, no sé si me puedes repetir tu pregunta porque te estoy aclarando de la diferencia entre consciente e inconsciente. ¿Es esa? La ¿Sí? diferencia. Sí, ok, entonces, de pronto, la diferencia clara es que uno se controla y el otro no se controla. Que la parte consciente es todo lo que estamos viviendo ahorita. O sea, que estamos haciendo una entrevista, estamos observándonos, escuchándonos. La parte inconsciente no. La parte inconsciente son nuestros propios miedos. O sea, lo que no puedes controlar para nada. O sea, es algo que sale. Como a veces dices, oye, pero esa vez que estuviste molesto, me dijiste cosas sin pensar. Ese es el inconsciente. O sea, eso que tú dices y que dices, perdón, creo que me excedí. No, eso es inconsciente puro, porque son nuestros miedos, porque son nuestros impulsos, porque es el instinto que tenemos de reaccionar y que a veces no pensamos. Entonces, la parte cuando tú estás en una clase, que estás escuchando a tu maestro, o sea, estás en todos los sentidos, estás con todos los sentidos. Y se dice también que solamente nosotros utilizamos el 5% de la totalidad, ¿no? De nuestro día a día de procesos, y el 95% es inconsciente. O sea, imagínate el gran contenido que tenemos y no que no nos damos. Y cuándo es que sale esta parte, cuando nos enojamos y que a veces decimos cosas sin pensar, cuando dormimos, ahí es el pleno total del inconsciente, porque ya lo decía Freud, ¿no? Freud decía, el inconsciente aflora cuando duerme, por eso viene la interpretación de los sueños, y que a veces no entiendes los sueños. O sea, no los comprendes porque dices, oye, he soñado esto, que está en un lugar, luego soñaba en otro lugar, y luego, porque se mezcla. Y Freud decía que el inconsciente era todo, lo voy a clasificar tal cual él lo decía, el montón de basura que tenemos dentro. Eso es lo que decía Freud, y efectivamente son nuestras fobias, miedos, la cantidad de dinero que vas a tener. O sea, todo define el inconsciente, pero la parte consciente es la parte real, lo que percibimos. Listo. Y continuando con otra pregunta, usted al inicio nos estaba diciendo sobre los trastornos mentales, ¿no? Ajá. A ver, la pregunta se basa en esto. ¿Cómo pueden los procesos cognitivos verse afectados por los trastornos mentales, ya vienen a ser la ansiedad, depresión o trastornos, o sea, espectro dentro del autismo? Ya, mira, definitivamente, como te decía al inicio, los procesos cognitivos definitivamente van a influir. Primero, vamos clasificando la ansiedad. La ansiedad es un mecanismo defensivo adaptativo, es decir, tu cuerpo reacciona ante un posible peligro. Pero ese posible peligro lo creas, o sea, tú lo creas. Entonces, el proceso cognitivo que interviene en esta parte que es la ansiedad es el pensamiento, definitivamente, y cómo interpretamos la realidad. O sea, cómo es que tú generas este miedo en tu cabeza y lo procesas, tal vez por algún evento, porque puede ser que esta persona de repente tenga miedo a las arañas y bueno, pues tuvo un evento y eso afectó a que esta persona diga, no quiero ver más arañas, pero ¿qué proceso cognitivo intervino? La memoria, pues, ¿no? Porque evocó un evento pasado, ¿no? Y lo trae a la realidad que le afecta. Ahora, la depresión. La depresión es un estado de ánimo, es un trastorno del estado de ánimo que hace que la persona esté triste. Pero está triste, ¿por qué? Porque obviamente recuerda el pasado. Acuérdense esto muy claro. La ansiedad es el exceso de futuro y la depresión es el exceso de pasado. En ambos procesos tiene que ver la memoria, en ambos. El procesamiento de información en la ansiedad y en la depresión tiene que ver la memoria también. O sea, recuerda de repente cuando su mamá murió, o sea, recuerdo, y esta parte de cómo afecta
sí definitivamente hace que la memoria evoque y es como si lo volvieras a vivir. Así que les recomiendo, chicos, que si tienen alguna tristeza, no la afloren, no la traigan, córtenla, porque el cerebro no la procesa como algo pasado, sino como que lo estuvieras viviendo porque tú lloras. Entonces, si tú en el día te acuerdas 3 veces de ese evento, 3 veces es el sufrimiento que le das a tu cuerpo. Entonces tú dices, no, pero es un recuerdo. No, no es un recuerdo nada más, es que te está ocasionando una sintomatología en tu cuerpo. Entonces es importante que sí hay una repercusión de los procesos cognitivos en la ansiedad, en la depresión y en el espectro autista, obviamente, porque él tiene esta parte de la sociabilidad quebrada. No tenemos niveles, ¿no? El trastorno espectro autista es un trastorno degenerativo infantil, obviamente, que es cuando la persona pues no tiene contacto ocular, no hay ese, ¿no? Tiene movimientos repetitivos, el lenguaje está quebrado y el proceso cognitivo también básico, importante o superior es el lenguaje. Como tenemos esta capacidad de gesticular, nuestro cerebro es tan maravilloso, que nos permite hablar. Entonces sí, pues se ve afectado porque obviamente pues esta área de esta persona pues la tiene deteriorada tal vez, ¿no? Su área frontal, que es el área de las emociones, también la tiene quebrada. Entonces no lo hace de pronto que podamos tratar de repente de discriminar, no, sino que simplemente entender por qué esta persona no te puede mirar los ojos, por qué esta persona no puede gesticular correctamente, por qué tiene colalias, porque obviamente tiene afectado algunos procesos cognitivos, ¿no? A mí me gustaría preguntarle otra cosa. ¿Cómo se desarrollan y cambian los procesos cognitivos a lo largo que se va desarrollando nuestra vida? Ya, mira, claro, surge un cambio definitivamente, pues nosotros venimos como una tabla rasa, es decir, vacíos, sin nada, por eso es que los niños van aprendiendo de acuerdo al contacto con su familia y los procesos se van desarrollando, ¿no? Hasta cierta edad, porque ya luego pasa a otro plano, que es el tema degenerativo, ¿no? O sea, nosotros si analizamos el desarrollo humano, desde que nosotros nacemos, estamos en tabla rasa, es decir, sin nada, vacíos, y venimos a llenarnos de contenido emocional de acuerdo a las vivencias que tengamos con nuestra familia, nuestras creencias, nuestros estigmas, nuestros paradigmas, o sea, nuestras costumbres, todo influye en estos procesos, ¿no? Entonces van desarrollándose de acuerdo a cómo nos vayamos relacionando, a cómo lo vayamos estimulando también, ¿no? Porque la lectura es parte importante para el desarrollo cognitivo, ¿no? De nuestros procesos propiamente dichos. Entonces vamos avanzando en edad a lo largo de nuestra vida y nuestras situaciones o experiencias influyen también en estos procesos, como ya se los había mencionado, porque obviamente el ser humano no está exento a que pueda obtener algún tipo de trastorno. Entonces nuestros procesos nos pueden ayudar, como también nos pueden arruinar, ¿no? Porque como les decía, ¿no? La memoria es el que tiene mayor repercusión en nosotros. Entonces vamos avanzando en edad, nuestra experiencia primaria, secundaria, universidad, ya la vida familiar, de pronto tus proyectos personales, lo que sucede en ese transcurso de ello, y puede de pronto hacer que tú vayas, si continúes desarrollando hasta cierta edad, porque ya cuando ustedes saben que son adultos mayores, esto va degenerándose. Ya surgen trastornos un poco más mayores, como el Alzheimer, por ejemplo. Entonces ya nuestra memoria no va fallando, nuestros movimientos también, porque todo tiene que ver con nuestro maravilloso cerebro. O sea, cómo es que yo puedo mover mis manos, cómo puedo mirar, todo depende de estos. Entonces, si no lo cuidamos, vamos a tener prontos resultados un tanto no favorables, ¿no? Entonces, yo sí pienso que sí hay un desarrollo, ¿ok? Sin embargo, es que si no hay un cuidado debido con lo que nosotros tenemos, que nuestros procesos cognitivos, pues esto 40, 50 años va a estar generándose dificultades, problemas, ¿no? A nivel físico y a nivel psicológico. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los factores que pueden afectar negativamente los procesos cognitivos? Mira, los factores yo creo que podrían ser físicos, ¿no? Como las enfermedades, ¿ok? Crónicas. Yo también considero que el aspecto
de hábitos inadecuados como el no dormir correctamente, o sea, las 8 horas que corresponden. Se dice que hasta 6, ¿no? O sea, de 6 a 8 podrías tener un sueño confortable, ¿no? Entonces, los hábitos alimenticios, ¿no? Que le estamos ingiriendo a nuestro cuerpo, que hace también que hagamos que mueran neuronas, no haya sinapsis, no nos hidratamos, y bueno, en este caso las horas de sueño, cómo es que también nos afectan, porque de por sí el ser humano le gusta o le agrada esta parte de cosas que no debería ver, por ejemplo, las noticias, y dirán, no, pero que no sabes, pero es que es mi salud mental, y yo sí recomiendo no ver tantas noticias porque es algo que ya sabemos, que hay delincuencia, que hay de repente por ahí pobreza, que hay una enfermedad, que hay plagas, o sea, yo ya eso lo conozco, y escuchar más de lo mismo es alimentar a mi mente a que me voy a morir finalmente, o sea, te das cuenta, o sea, cómo es que la mente trabaja tan rápido que lo que estás viendo lo estás interpretando, y eso nos da, en este caso, el pensamiento o el procesamiento de la información. Entonces, yo les invito a que transmitan esto, que cuiden su alimentación, cuiden sus horas de sueño, cuiden lo que están viendo, cómo están interpretando las cosas, que aumenten sus horas de lectura, o sea, que no estén tanto tiempo en los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Entonces, que está muy de moda eso. Entonces, eso hace que repercuta definitivamente o perjudique los procesos cognitivos. Gracias. Ahora yo quisiera realizarle otra pregunta. ¿Existe alguna diferencia entre los procesos cognitivos de los animales y los humanos? Claro, definitivamente, porque aquí lo que los va a diferenciar es la conciencia. Y de pronto, si bien es cierto, de repente mañana más tarde ustedes lo van, de hecho que lo van a llevar los condicionamientos, ustedes van a condicionar a un animalito, ¿no? Que por ejemplo un ratoncito, una paloma, ¿no? Dependiendo del condicionamiento, ya sea clásico, operante, que ustedes puedan realizar, van a entrenar un animalito y van a darse cuenta que ahí sí surge un condicionamiento, pero ya es, en el caso de ellos es instintivo, en el caso de nosotros es racional, porque nosotros sí tenemos la capacidad de decidir. O sea, de pronto pues tenemos esta capacidad de discernir, de interpretar, ¿no? Ellos se basan en los animales en base a estímulos, o sea, reaccionan en base a estímulos. Si yo le doy una comidita y luego le enseño una conducta, él va a relacionar la comida con la conducta, ¿ok? En cambio nosotros tenemos esa capacidad de poder decir, yo quiero este chocolate, yo quiero esta torta, yo quiero ¿no? O sea, esa es la diferencia, la racionalidad. O sea, esa capacidad que tenemos nosotros de poder interpretar, razonar, procesar la información. Ellos también la procesan, pero de diferente manera. Ellos no hablan, nosotros sí. O sea, se define en la racionalidad, en la conciencia. La última pregunta es, ¿qué papel juegan los procesos cognitivos en la creatividad y la generación de ideas innovadoras? Mira, mucho, ¿no? Mucho, porque es como tú procesas la información. Y la creatividad no solamente como aquella capacidad de poder crear cosas nuevas, sino que la creatividad va mucho más allá también de esa capacidad que tú tengas de solucionar tus problemas. Entonces, nosotros tenemos el proceso cognitivo, pero yo principalmente me basaría en la interpretación, en cómo tú estás interpretando. Porque de acuerdo a eso, tú vas a tener ideas nuevas, tú vas a tener este aflorar de cosas. Porque si tú mismo empiezas con de pronto, este autosabotaje que se le dice a cómo la persona se va dañando, entonces no hay un aflorar de ideas, no hay una forma de cómo es que esta persona demuestra al máximo esta capacidad de poder crear cosas. O sea, lo va a limitar, dependiendo de la interpretación que le dé a sus propios procesos cognitivos. Ahora, me hablaste de creatividad y de qué otra cosa, de innovación me parece. Generación de ideas innovadoras. Ya, por ejemplo, la innovación también, cómo tengo yo esa capacidad de dar ideas que permitan que esta persona pueda surgir y que pueda tener un impacto, ¿no? Pero depende del proceso de cómo estamos procesando la información, y tiene que ver también con la seguridad y confianza, que también lo procesa nuestra mente, ¿no? Cómo es que nosotros vamos captando la información, cómo es que la interpretamos, y en base a eso nosotros vamos generando estas ideas. Entonces sí, definitivamente que los procesos cognitivos juegan un papel importantísimo en nuestra vida y van a repercutir en nuestras actividades. Pero
Ya para un tanto dar cierre a la idea, les invito a que cuiden la calidad de sus pensamientos, porque de eso determina todo, ¿no? El éxito que ustedes tengan en sus vidas, ¿no? Entonces, aprendan a poder manejar sus propias emociones, aprendan a poder cuidarlas también y en base a eso poder tener resultados exitosos, ¿no? Finalmente nos gustaría escuchar algunas recomendaciones que usted nos daría como futuros psicólogos que seremos muy pronto. Ya, bueno, primero felicitarlos porque hoy por hoy la sociedad necesita mucho de profesional en salud mental. Mi recomendación para ustedes es que primero traten de tomar las cosas con calma, de que nosotros definitivamente somos seres humanos, que sentimos, que lloramos, que nos reímos, pero ustedes van a tratar personas. Entonces, este tiempo que nos quede, o bueno, que les quede a ustedes de pronto de estudio, de esfuerzo, de dedicación, aprendan a conocerse. O sea, esta carrera te permite a ti poder saber quién eres realmente, pero es para ti finalmente, no tienes por qué compartirlo, porque tienes que cuidar también eso, ¿no? Es que te permite a ti poder saber quién eres y en base a eso tú puedas ayudar a otras personas, porque aquí el principio básico de nuestra carrera es la salud mental, tanto propia como la de los demás. Entonces, ese sería mi primer indicador, que se aprendan a conocer. Mi segundo indicador es que van a haber cursos que les van a gustar, otros cursos que no les van a gustar, pero tienen que tener esta idea de que ese curso que ustedes ven de repente como dificultoso, los va a llevar a otro plano, a conocer, a entender, como que eso parte de la motivación, porque también la motivación es un proceso superior bastante importante también, porque es el que mueve a hacerte las cosas a que se realicen, ¿no? Y otra de las recomendaciones es la escucha activa. Nosotros escuchamos todo el tiempo. Y si tú no sabes escuchar, no vas a tener, para empezar, un buen diagnóstico. Luego, las recomendaciones que le vas a dar. Entonces, la escucha activa es primordial también para que nosotros podamos hacer un buen papel y sobre todo pues ustedes como psicólogos conozcan el código de ética, qué cosas debemos hacer, qué cosas no debemos hacer, a qué áreas vamos a ir, ¿no? Y ser también de pronto direccionar nuestras acciones, ya que a medida de que vayan teniendo la carrera, ustedes ya se van a ir identificando hacia qué área van a ir. Entonces, yo les deseo mucho éxito a los tres y a sus demás compañeros también que de repente me puedan estar viendo en esta entrevista. La carrera es maravillosa siempre y cuando tengas claro que el principio básico es la ayuda, es la empatía, es la escucha activa. Y bueno, agradecerles por esta entrevista y bueno, pues desearles muchos éxitos a todos ustedes. Gracias. Gracias. Reiteramos el agradecimiento de parte de todos mis compañeros por darnos el tiempo para poder hacer esta entrevista y tomar también un espacio dentro de su horario. Muchas gracias. Gracias.